Jueves 16 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, tanto en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, como la prensa digital. Hoy nos acompaña el director de Córdopolis, Alfonso Albás, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y vamos con él a hacer este recorrido. Hoy tenemos bastante información variada, los periódicos. Vamos a empezar con este primer vistazo a las primeras planas. El diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema que tampoco es una gran novedad, ya viene arrastrado de semana pasada, y es la instalación de placas en el casco histórico, que dice será viable en la mayor parte del casco. Bueno, la novedad quizás es que ha habido un aplazamiento en la previsión inicial de aprobación de los cambios en la normativa. La foto que firma AJ González para la conferencia que ayer pronunció el deán de la Catedral, el deán presidente del Cabildo, Juan Alberto Nieva. 8 siglos de historia nos esperan bajo la mezquita. Bueno, hizo malas cuentas el deán, son bastante más de 8 siglos, pero es cierto que hay mucha historia debajo de la mezquita, de los cimientos de la mezquita de Córdoba. Otra foto también, la parte baja, de Paco González, para la marcha infantil escolar ayer para conmemorar o para reivindicar el Día Mundial, el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que también hay días para eso. El diario ABC ha escogido para su apertura la carrera oficial de la Semana Santa, que ya está prácticamente encima. La inflación encarece un 10% las sillas y los palcos de Semana Santa. Bueno, más que la inflación, ha sido la agrupación la que ha encarecido un 10% el alquiler de sillas y palcos de Semana Santa, que aún así, yo he estado haciendo las cuentas esta mañana con Fernando López, tampoco es tan caro, sale a 11 euros por silla cada uno de los días de la Semana Santa, que en fin, no está mal para las personas que quieren asistir de esa manera a los desfiles profesionales. El titular, la foto es de Álvaro Carmona. Titular, la izquierda andaluza veta el debate de la ley del solo sí es sí. PSOE por Andalucía y Adelante bloquean en el Parlamento que se incluya en el próximo pleno una proposición del PP instando a su reforma. Yo este asunto creo que lo he hablado muchas veces, lo he comentado hoy, creo que hemos coincidido con Alfonso también, la manía que tienen las cámaras de debatir cosas que no le competen. Lo he criticado mucho en el Ayuntamiento. A veces se presentan mociones pues, para reclamar al gobierno de Palestina o de Israel, o para el gobierno central o la Junta. Yo creo que cada uno tiene su trabajo y yo creo que hay que debatir todo. Pero esto de que una Cámara inste a otra, bueno, el PP tiene también un representante en el Congreso, en el Parlamento español, creo que ahí es donde hay que debatir este asunto. El diario El Día habla de sueldos. El salario medio bruto sube hasta los 15.505 euros en Córdoba, un incremento del 4%, pese al cual pues, es uno de los salarios más bajos de Andalucía y de España, por lo tanto. Es un informe de DERIECA, Instituto de Estudios Cartográficos, que se llama Andaluz, que tampoco es de hoy, es un asunto que también han recuperado los compañeros del diario El Día. La foto que firma Juan Ayala para un acto del Día de Córdoba, el diario Córdoba, es del Grupo de Prensa Ibérica, la foto quiero decir, el desayuno del DEAN, y este pues también es un evento organizado por el Grupo Yolí. Cristina Campos presentó ayer en Córdoba su libro Historia de Mujeres Casadas y titula Literatura en Primera Persona. También hay foto para la marcha del cáncer infantil y también hay algunos otros asuntos interesantes. Arriba la foto para el Córdoba que vuelve al entrenamiento, prepara su partido crucial en Fuenlabrada, que por cierto ayer destituyó al entrenador para preparar el partido del Córdoba. Llevan 13 partidos sin ganar el Fuenlabrada, o sea que también está la cosa fastidiadilla ahí por Madrid. Un equipo, por cierto, de Fuenla que bajó este año a segunda vez, o ¿cómo se llama esto? Primera Federación. Venía el pasado, estaba jugando en Liga Profesional junto al Alcorcón, ahora el Alcorcón es primero y el Fuenlabrada es el antepenúltimo. Caminos muy dispares. En la prensa digital damos un vistazo a Cordópolis, si lo tienes por ahí, Antonio. El Gobierno y Sadeco chocan, dice, por cómo se realiza la separación de residuos en Córdoba y en otras provincias. En este caso, Sadeco, lógicamente, se ocupa de Córdoba. La policía detuvo a un hombre por amenazar a un testigo del caso Infraestructuras, dice también Cordópolis.
ahí tenemos en la portada digital. Vecinos y AMPA convocan una protesta para pedir mejoras en el Parque de la Manzana de Banesto, una zona verde que, bueno, en ocasiones deja bastante que desear. O la Policía Nacional investiga una denuncia por sumisión química en un local de Córdoba, una situación que se ha destapado en redes sociales y de la que hay muy poquita información. Ahora hablamos de eso. Bueno, vamos por, si te parece, Alfonso, como siempre, por respetando a las canas, en este caso la del Diario de Córdoba, el decano, hablando del tema de las placas solares. Ya hemos hablado de esto más de una vez. La gerencia ha decidido aceptar la propuesta de los vecinos. Se va a zonificar el casco histórico dependiendo de su grado de protección para instalar o no, depende de qué placas. Lo que ayer conocimos que se aplazaba un poco este cambio. Sí, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ya presentó este plan la semana pasada vino a decir algo que ya más o menos sospechábamos y sabíamos, ¿no? Que en determinadas zonas del casco histórico, solamente con una declaración responsable, se podrán instalar placas solares en los tejados de los edificios. Declaración sobre el proyecto que se presente. Eso es, lo cual agiliza mucho el asunto. Se quedó el punto, que se trata de una interpretación, pero se quedó el punto sobre la mesa en el orden del día porque los grupos de la oposición pidieron tiempo para analizarlo, porque entraba por urgencia, y se convocará en breve, según nos comentaron desde el Ayuntamiento, un Consejo Rector extraordinario para aprobarlo. En ese momento ya chocaremos, digamos, con la realidad, ¿no? Y veremos la viabilidad que de verdad tiene o no la instalación de placas solares en el casco histórico. Es obvio que hay sitios donde nunca se van a poder poner placas solares, por mucho que quiera el Cabildo, no las va a poder poner en la techumbre de la mezquita. Porque en principio no sabemos que se quiere, ¿eh? Bueno, no creemos que quiera, pero es del todo inviable. Hay edificios que son bien de interés cultural donde tampoco se pueden instalar y hay entornos afectados, digamos, por ese bien de interés cultural donde tampoco se van a poder instalar, en algunos con matices. De hecho, por eso se han sombreado varias zonas. Nosotros publicamos el sábado un mapa muy completo que lo tienen a su disposición para que todos los vecinos sepan si su casa o no está afectada y si está afectada de qué manera, ¿no? Porque hay casas que están absolutamente libres, donde se pueden poner placas solares sin ningún problema, como en cualquier otro punto de la ciudad, dentro del casco histórico, y hay otras viviendas y otros edificios donde solamente se pueden poner unas placas determinadas, que son aquellas que tienen menor impacto visual, pero son más caras. Son unas que imitan a unas tejas, pero pueden ser como 3 o 4 veces más caras que las normales. De todas formas, es verdad que se está abaratando mucho el tema de la fotovoltaica por la gran demanda y por la gran investigación que está habiendo en torno a ello. Creo que una placa solar antes costaba el metro cuadrado, me estoy inventando esta cifra, pero creo que es algo así, ¿no? 1.000 euros y ahora está en 100 euros, ¿no? O sea, se ha abaratado bastante. Y bueno, un poco a ver si de verdad funciona o no funciona y si se acaba con esta discriminación que tienen los vecinos del casco histórico. Además, también anunció Salvador Fuentes que habrá una ayuda para compensar a estos vecinos que la ley les obligue a encarecer su solución. No es que se las paguen, que también ha habido una confusión con eso, no es que ahora el Ayuntamiento vaya regalando tejas solares de esta a todo el mundo, porque sería costosísimo, pero sí que se plantea al menos reducir la diferencia entre la solución barata, que es lo que utilizan los vecinos habitualmente, y la costosa, que es la que le obligará esta normativa. En cualquier caso, hay que decir que hay más normativa aparte de la municipal, es decir, que tampoco pensemos que cualquier cosa vale. No. Y que, bueno, hay que esperar cómo se desarrolla este cambio de la normativa, porque, por ejemplo, la corredera, como decía Alfonso, está bien de interés cultural, no se podrán poner placas quizá a la fachada de plazas, quizás sí a la fachada de los edificios, pero luego hay también condiciones técnicas que limitarán que un edificio tenga o no su placa instalada. Sí, por supuesto, y es sobre todo por los entornos y también porque el casco histórico de Córdoba está declarado Patrimonio Mundial porque se conserva bastante bien. Si ahora lo llenamos, como antes estaba lleno de antenas, por ejemplo, recordad también que había limitación a determinadas antenas de telefonía incluso, no se puede construir en el casco histórico a más de 2 alturas. O sea, pues tampoco se pueden poner en determinados sitios placas solares, claro. Sobre todo estos espejos que puedan acabar reflejando la vista. De hecho, está por ver también la norma, porque creo que algunas placas solares pueden tener mucho impacto cuando tú te subas a una azotea del casco histórico, cuando tú te subas a la torre de la mezquita catedral
a contemplar la ciudad, ¿no? Y creo que también hay que jugar con esos espejos Con para evitar este tipo de problemas. Con los reflejos y con la incidencia de la luz. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla este asunto. Vamos con el tema del diario ABC, ha escogido el tema de la subida de los precios de los palcos, será en torno a un 10%. Estaba leyendo la información que publica Luis Miranda y viene a decir que el más caro cuesta 400, que es un palco en el interior de Patio Naranjo que costará, si lo encuentro por ahí, 465 euros, sumando el IVA y sumando el coste de la... Se va a subir 10% sobre el precio sin IVA, luego hay que aplicarle el IVA. Se ven como una polémica en cuanto al tema del IVA. En principio se quedó exento porque parecía que es un acto cultural no lucrativo, algo así vino a decir con la Semana Santa de Sevilla, pero como en Córdoba no se da alternativa a verlo sin pagar, hay que cobrar IVA. Bueno, es al revés, es Sevilla la que no da alternativa a verlo sin pagar. Vale. Entonces, los espectáculos culturales que se proyectan en el Gran Teatro, por ejemplo, no llevan IVA, porque se trata de una actividad cultural donde se cobra una entrada y la única posibilidad de acceder es pagando. Por tanto, se bonifica ese IVA. Pero, como la carrera oficial de Córdoba tiene puntos donde se puede ver gratis, se considera que el resto es una actividad lucrativa y que tiene que llevar IVA. Es un poco complejo de explicar, pero es además curioso, ¿no? Sevilla es al contrario, la carrera oficial de Sevilla está completamente cerrada a las personas que pagan. La carrera oficial de Sevilla, quien haya ido a ver la Semana Santa allí, verá que es un espectáculo masivo, no, lo siguiente, y que hay cuántos miles de abonos, no lo sé, 8.000. Creo que, de hecho, se estaba hablando de que el IVA le suponía a las cofradías unos 700.000 euros más o menos. En Córdoba creo que no llegamos ni a 100.000 euros, o mucho menos incluso. Aquí ahora se sube ese 10% el coste de los abonos, que yo creo que es una gran subida que no se corresponde tampoco con la inflación. La inflación ahora mismo está en el 5,6, la vimos ayer. Es verdad que la inflación de las pensiones, la que ha repercutido para subir las pensiones, se fijó creo que en el mes de agosto en el 8,5%, pero una subida de un 10% es redondear muy arriba, porque aparte va el IVA. Y estamos hablando de, creo que, de que un palco a lo mejor son más de 500 euros en total. 465, dice la información. 21% IVA incluido o excluido, ya no lo sé. Ya me he perdido de ahí. Yo también me he perdido. El año pasado las cofradías tuvieron problemas para llenar todos los palcos y todas las sillas. Este año, con el incremento de precios, pues no lo sé, la verdad. Depende un poco porque de la evolución de la economía familiar y de la evolución de la economía en general. Esta Navidad era imposible encontrar un sitio para comer en Córdoba. La Navidad pasada no sé yo si esto también va a significar que en esta Semana Santa los cordobeses se van a lanzar masivamente a comprar palcos y sillas de la carrera oficial o no. Esto está un poco por ver, ¿no? Y bueno, yo entiendo que las cofradías al final pues quieren maximizar, entre comillas, los beneficios y para eso se hace el tema de la carrera oficial. Otra cosa es que yo empiezo a notar, y yo no soy cofrade, ni pertenezco, digamos, no soy cofrade histórico, ¿no? Yo soy de un pueblo donde la Semana Santa se vive de otra forma, ¿no? Pero sí que empiezo a notar entre los cofrades que empieza a surgir un debate, que no ha salido todavía a las élites de las cofradías, los presidentes y demás, pero sí entre las bases, digamos, de la conveniencia o no de que la carrera oficial siga estando donde está. Hay muchos que se quejan de que se ha perdido en las procesiones de determinados rincones de procesiones que antes el paso por las tendillas obligaba, ¿no? Algunos, bueno, vosotros que habéis emitido Semana Santa en toda vuestra historia lo sabéis perfectamente, ¿no? Donde colocabais cámaras que ya no colocáis, ¿no? Porque ahora está la carrera oficial. Sí. Y es verdad que se hace diferente. Yo no voy a decir que sea mejor ni peor porque no entiendo, pero creo que es diferente contemplar la Semana Santa en Córdoba ahora, al haber trasladado la carrera oficial a la mezquita, que la que se hacía hace 5 años, ¿no? 5 o 6, yo con la pandemia me pierdo. Es verdad que el traslado tuvo algo de ideológico porque se fue a llevar todas las procesiones hasta la catedral, hasta la sede del poder de la Iglesia Católica en Córdoba, y que la otra era un poco más el poder civil, el centro comercial histórico de la ciudad. En cuanto al entorno, creo que no hay duda que este es mucho más bonito, el marco más incomparable que el otro. Pero es verdad que también tiene una serie de inconvenientes que la carrera oficial ya no tenía. No sé si tiene retorno esto, porque también hay una serie de intereses claros aquí y no parece que la intención de
Al final son entidades que dependen del derecho canónico de la Iglesia, con lo cual parece que no hay intención por ahora de alejarlo de ahí. No, yo no creo que vuelvan a las tendillas en un corto o medio plazo, como tú bien has dicho. Tiene un sentido ideológico, bueno, también tiene un sentido canónico. Ellos te lo explicaban diciendo que, bueno, que todas las cofradías al final lo que tienen es que ir a su templo madre, que es la catedral, y por eso había que entrar y había que salir de manera más ágil, ¿no? Pero en Córdoba hemos estado todos los siglos en pecado, ¿no? Porque nunca entraban. No sé si en Málaga también entran a la catedral. Bueno, en Málaga y Granada no entran porque no caben, llegan a la plaza, alguna entra porque cabe, las que no caben dan la vuelta y se van, si llegan a la plaza que hay delante de la catedral, tanto en Granada como en Málaga y en Jaén. No todas entran porque no todas caben, pasa como en Sevilla, que no todas las hermandades entran dentro de la catedral, unas entran al patio, otras se quedan cerca, por cuestión de tamaño. Aquí en Córdoba le hicimos más fácil, quitamos la puerta y ya entran todos por ahí. Bueno, una decisión mucho más salomónica. Hablando de iglesia, leía yo antes el titular del Diario de Córdoba acerca de la declaración del deán, de Joaquín Alberto Nieva, estos 8 siglos de historia que me esperan bajo la mezquita. Bueno, yo decía, hay más siglos de historia. Creo que la iglesia, aunque ayer el deán dio por concluido el debate sobre la titularidad, que creo que ya ha pasado un poco, es cierto, ha perdido su efervescencia, pero sí que sigue habiendo todavía, hay un empeño de la Iglesia en empezar a contar desde el año 1200 como mínimo, como mucho, y no remontarse más atrás. Es curioso, porque además durante estos días se están celebrando en el Palacio de Congreso una jornada interreligiosa, de diálogo religioso, y nadie duda que lo que hay en Córdoba es una mezquita, y dentro hay una catedral. Si es que esa es la magia del edificio, que hay 2 luces, que hay 2 religiones, una que fue la que lo construyó, y otra que ha sido la que la ha seguido usando durante los últimos 8 siglos. Lo que hay debajo de la mezquita no son 8 siglos, son muchos más siglos. De hecho, lo que se ha encontrado en el patio de los Naranjos es romano, incluso una vía romana, y parece que hay hasta edificios industriales asociados al puerto de Córdoba. Y bueno, y se está buscando ese edificio basilical de la época más oscura de la ciudad, que es la época de los visigodos, la que supuestamente allí podría estar el obispo, no, pero parece que también estaba en Cercadilla. O sea, aquí tenemos como varias dudas, pero no son 8 siglos, mínimo son 20 siglos lo que hay debajo de la mezquita, mínimo, porque es verdad que la ciudad de Córdoba, su fundación es del siglo III a.C. por Claudio Marcelo, por tanto nos podríamos remontar per secula seculorum, que dirían ellos. Pero no deja de ser, como estábamos hablando con el tema de la carrera oficial, un debate muy ideológico. Al fin y al cabo parece que se está buscando que catedral es todo, cuando sabemos que no todo puede ser catedral, porque si no sería más grande que San Pedro, y eso creo que es pecado en el mundo católico, ¿no? Porque no puede haber una catedral más grande que la gran catedral del catolicismo, que es donde está enterrado en la tumba de San Pedro, ¿no? Pero es que no tiene sentido porque lo explican mal. Es que, desde mi punto de vista, es fascinante que haya un edificio en Córdoba, como existe, por ejemplo, en Estambul, y creo que ya no hay ninguno más en todo el mundo, que es el de Santa Sofía, donde de repente ha habido un culto y después hay otro, y se respeta. No el otro culto, pero sí que se respetan las otras huellas, ¿no? Y se ponen en valor. La gente no viene a ver la Catedral de Córdoba, no nos engañemos, la gente viene a ver la Mezquita de Córdoba, pero la gente es el 99,5% de todos los visitantes que entran en el monumento. Que aparte la Iglesia cobra entrada por ver ese monumento. Me parece un mensaje muy contradictorio y de hecho me parece que si se va por ese camino volveremos a dar pasos atrás. Ya hemos visto lo que hizo la Iglesia con la mezquita, que le cambió el nombre. Puede haber algo más escandaloso que eso, que la llamase Catedral Antigua Mezquita. Creo que no tenía ningún sentido. La propia Iglesia, si dio cuenta de su error, rectificó y volvió a denominar aquello como conjunto monumental Mezquita Catedral. Nadie obvia que allí hay una catedral, es que es enorme la catedral de Córdoba, como sobresale por encima de la mezquita, como para obviarlo. Por tanto, creo que ese no es un buen camino. Bueno, habló el deán de más cosas, además que se referirá a una conferencia sobre si la catedral, la mezquita, se inauguró en el siglo XIV o XIII, cuando él hizo las cuentas. Lo demás cosas habló de actuaciones en la mezquita, que por cierto, también y parece que estamos criticando mucho al Cabildo, pero no es que sea así. También habló de la restauración de la Capilla Real, de las cúpulas de la Maxura. Hay que recordar que la Capilla Real
se restaura con fondos del Estado, que aunque es verdad que también el Cabildo hace una actuación importante, que no vamos tampoco a ocultar, de mantenimiento y restauración, pero cuando hay una operación muy costosa como esta, el dinero llega del Ministerio. Bueno, y históricamente casi todas las restauraciones las ha financiado el Estado. Las cubiertas de la mezquita, la mayor parte de las cubiertas se rehabilitaron a través de un plan de restauración de catedrales que habilitó el Ministerio de Cultura y al que obviamente se acogió la Mezquita Catedral de Córdoba. Y la Capilla Real en sí es otra de las contradicciones que tiene la mezquita. Pero es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese tipo de contradicciones. Si se está diciendo que el edificio es titularidad exclusiva de la Iglesia, que son sus dueños, ¿cómo es que allí se enterraron reyes? ¿Cómo es que hay una capilla real? Igual que en la iglesia de San Hipólito, que están esos reyes que se trasladaron, ¿no? ¿Quién tuvo que autorizar el enterramiento de esos reyes? Pues igual la misma persona que tuvo que autorizar que se construyese la catedral dentro de la mezquita, que era el rey de España. O en esa época Castilla, Aragón, Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. El rey emperador Carlos V fue el que autorizó. Por tanto, creo que si se trata de un debate jurídico, ahí la Iglesia tiene bastantes batallas perdidas. Lo que defiende el deán, porque es verdad que nos lo contó a nosotros también, la visita que hicimos en la techumbre de la mezquita, es que en el expediente de contratación el gobierno ha puesto titular del bien, Cabildo Catedral de Córdoba, y que eso ya a ellos le avala para ser titulares de un bien. Si eso le avalase, no hubiesen acudido a la ley de matriculación, aquella famosa de Aznar, que luego se reformó, que tanta polémica generó, y el obispo se convirtió en registrador de la propiedad y dijo, esto es mío. No hay un documento, porque no puede haberlo, es que no lo hay, que demuestre que el Estado que conquistó la ciudad de Córdoba le cedió la titularidad del bien a la Iglesia Católica. Lo que le cedió fue la gestión, que es lo que está haciendo la Iglesia allí. Y nadie tiene ninguna duda, creo yo, desde mi punto de vista, de que la Iglesia tiene que seguir gestionando el culto y muchas cosas en torno al edificio, pero creo que es un edificio que le supera. Y a las pruebas me remito, al pasado de la gestión del edificio podemos acudir todos. El patronato de la Alhambra es un patronato público, al final son personas elegidas por otras personas que hemos elegido nosotros. ¿Nosotros elegimos a los miembros del Cabildo? No, se eligen entre ellos. ¿Nosotros podemos, los cordobeses, abrir un debate sobre si nos parecen que las entradas a la mezquita son caras o baratas? No, el Cabildo y hará lo que considere oportuno. O sea, no existe tampoco un patronato supra iglesia o supraestado que pueda controlar determinadas cosas en un edificio que es patrimonio mundial y que yo creo que no hay ninguna duda que pertenece a la humanidad. Quizás lo más también sensible sea el tema del uso de la mezquita. Saben que es frecuente que haya exposiciones temporales dentro de la mezquita que incluso llegan a ocultar, como decía Alfonso, en la vista a lo que mucha gente va a ver. Yo quiero hacer fotos del bloque de columna, me encuentro allí con un panel que me explica la llegada de no sé quién a Córdoba a bendecir no sé cuánto. Que eso por cierto está prohibido en todos los planes de gestión de todas las catedrales de España. Pero como la mezquita todavía no lo tiene en vigor, que es verdad que está ya entregado y que se va a hacer, pero cuando entre en vigor supongo que ese tipo de cosas se limitará mucho. Vamos a avanzar, que nos paramos. El diario El Día, y casi que se llama cada titular, habla de salario medio bruto, que sube un 4% en Córdoba, hasta los 15.505 euros, y un par de datos más significativos que el número, que ya es un poco manido. La diferencia entre hombre y mujer está en 3.000 y pico euros. Los hombres ganan 3.000 euros más de media, salario bruto, que la mujer al año, y los funcionarios que ganan 8.000 euros más que trabajadores por cuenta empresa privada, al año. Siempre se había dicho que el dinero está en la empresa privada, que el funcionario es una ocupación pues, muy pasiva y que no tiene ambición. Bueno, pues las estadísticas demuestran que no, que si quieres ganar dinero tienes que preparar oposiciones. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, las estadísticas también hay que saber, bueno, depende de cómo se interpreten. Obviamente un trabajador por cuenta ajena va a cobrar menos que un funcionario. En el año 2008 yo creo que era al revés. Un funcionario cobraba menos que un trabajador por cuenta ajena, pero es que lo del año 2008 no era normal. Había, sabemos, todos conocemos casos, albañiles que cobraban más de 4.000 euros al mes. Eso se ha acabado y eso ya no va a volver. Otra cosa bien distinta son algunos empresarios que pueden llegar a cobrar, lo estamos viendo, ¿no? Auténtica barbaridad. Había salido el beneficio de Repsol, un beneficio histórico de 4.000 millones de euros, y de Naturgy, en fin, una cosa bárbara.
y salvaje. Bien, en este caso sí que estamos viendo que se están creando como varias clases y se está aumentando la desigualdad. Y lo vemos en Córdoba también, y lo vemos en relación de Córdoba con sus pueblos. Resulta que en Córdoba capital es donde viven la mayor parte de los funcionarios. Y eso, y aparte también donde están ubicadas las grandes fortunas de la provincia, que no son tan grandes en comparación con el resto de España, son bastante pequeñitas, pero las grandes fortunas están aquí. Eso lo que provoca es que el salario medio en Córdoba sea muy alto con respecto a Nueva Cartella, donde es el más bajo de todos porque está lleno de jornaleros. Y obviamente distorsiona mucho el salario que cobran los funcionarios con respecto a los trabajadores por cuenta ajena. El salario de los funcionarios, por suerte y porque así tiene que ser, para salvaguardar la independencia de la función pública, se mantiene inalterable. Y se ha mantenido inalterable quitando que no se han aplicado subidas que estaban pactadas, y creo que hubo una paga que sí que se retiró, ¿no? La retiró el gobierno de Rajoy, no sé si fue una o dos pagas, sí, en años consecutivos. Sí, sí, luego se recuperó, pero al principio no lo cobraron. Pero luego es verdad que se recuperó, pero todos los recortes salariales de la empresa privada, esos no se han recuperado en absoluto. De hecho, está costando la misma vida aplicar la subida del salario mínimo interprofesional, que eso sí que ha cambiado bastante con respecto a lo que ocurría antes del año 2008. Y sí, estoy de acuerdo contigo, ya ha cambiado mucho, y aparte que, bueno, el que trabaja en la empresa privada sabe que su trabajo durará, A, lo que dure la empresa privada, B, lo que él dure en la empresa privada. El trabajo de un funcionario dura lo que el funcionario quiera. Bueno, hay que decir que se puede pedir un funcionario, pero las condiciones son condiciones muy, muy extremas. Estamos terminando, vamos a Cordópolis, que hay un par de asuntos que quiero hablar. El tema del choque gobierno-Sadeco. Lo adelantaron los compañeros de la SER, creo que fue el lunes o el martes cuando lo sacaron ellos, y luego se ha ido haciendo eco otros medios y hoy Cordópolis lo explica muy bien. Hay una normativa europea, normativa española sobre la recogida selectiva de residuos y que no tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero sí que es verdad que nos faltaría un quinto contenedor o cambiar todo el sistema de reciclaje en Córdoba. Sí, nosotros hablamos ayer con Sadeco, nos ha costado mucho hablar con ellos, porque es verdad que sí tenemos la información desde principio de semana, pero queremos tenerla completa, porque no entendíamos la instrucción del gobierno. Entonces ahora depende mucho de la interpretación que está haciendo el gobierno, sobre todo de la normativa europea, y de lo que la normativa europea dice que cómo tiene que ser la recogida de residuos en toda España, en toda Europa. Sadeco se ha caracterizado desde hace muchos años por ser una empresa con una alta capacidad para la separación de residuos. Pero resulta que ha desarrollado, entre comillas, su propia estrategia, una estrategia que aparte también tiene, por ejemplo, La Coruña y tienen algunas ciudades catalanas, pequeñitas, pero que no está extendida en el resto de España. Digamos que es otra contradicción cordobesa, otra singularidad que tenemos. Y lo que el gobierno le dice a Sadeco es que no le puede aplicar una excepcionalidad como pide, porque Sadeco defiende que su sistema es efectivo y a los datos se remite, y el gobierno dice que no, que hay que cumplir con la normativa europea. Y cumplir con la normativa europea supone cambiar varias líneas de trabajo de Sadeco, supone invertir un importante capital, y si no se cumple, por lo que nosotros tenemos entendido, puede dejar a Sadeco fuera de la ayuda europea. Y eso es trágico porque Sadeco ahora mismo tiene al retortero varios proyectos europeos, como unos Next Generation muy importantes para un proyecto de cogeneración eléctrica, en fin. Es un asunto bastante más serio del que pudiera parecer de la interpretación de una normativa. Claro, porque hay que decir que no es que Sadeco o los cordobeses reciclemos poco, sino que reciclamos mal, lo que viene a decir la Unión Europea. Que quizás estamos muchos contenedores, pero el importante de verdad nos falta, que es el que separe el húmedo y el seco, porque cuando nosotros tiramos en el de inertes, que llamamos nosotros, la basura, a lo mejor no estaría más mezclar allí si quieren el vidrio, pero no meter el húmedo allí, que es un poco lo que viene a decir la Unión Europea. Nosotros hemos reciclado mucho, y además somos ejemplos cordobeses, en muchos campos, Sadeco tiene incluso premios por el reciclaje, pero quizás una línea distinta a la que era la correcta. Sí, además eso es caro porque ahora hay que dotar de un contenedor más a todas las líneas que hay en la ciudad. O sea, si ya hay pocos contenedores hay que ponerle uno más, y eso significa crear una nueva línea, comprar nuevos camiones, habilitar un nuevo espacio en el Lobatón, construir una nueva línea de reciclaje. O sea, una inversión bastante importante. Bueno, pues como termina este asunto, que en principio Sadeco ha pedido, como dice Alfonso, la excepcionalidad. No han dicho todavía que no, pero todo apunta a que serían muchas excepcionalidades, más de las que un gobierno se puede permitir. Una cosa es que alguien tenga algo, le dé un plazo para que se adapte, y otra cosa que diga, esto vale para toda Europa, pero Córdoba va a quedar como la aldea de los galos, ¿no? Y ya fuera de hora, el asunto del caso de infraestructura lo señalan los periódicos, lo trae Cordópolis también, lo trae ABC. Acusado, imputado,
que fue por ir amenazando a uno de los testigos. Nos contaron hace unos días que le acusaban por obstrucción a la justicia. Ahora resulta que lo que era amenaza más que obstrucción a la justicia. Sí, bueno, que no deja de ser una obstrucción a la justicia, Claro. porque en el Higuerón, por lo que cuenta el atestado de la policía al que hemos tenido acceso, uno de los testigos denuncia que una persona representando a uno de los empresarios detenidos le amenazó y le dijo que se cubriese la espalda en caso de que colaborase con la policía. Y directamente fue a la policía, denunció los hechos y acabó detenido esta persona. Y hasta donde sabemos el testigo sigue colaborando. Hoy también contamos, por cierto, que el caso de infraestructuras denunciado por David Dorado referido al alumbrado público sigue vivo. Va un poco más lento que el caso de infraestructura por el que detuvieron a David Dorado, es que hay que explicarlo muy bien porque son dos vías distintas de una misma área, pero sigue vivo. El juez de instrucción número 2, Arturo, no recuerdo ahora el apellido, ha ordenado diligencias de investigación y sobre todo testificales. Y se han fijado las primeras testificales para, creo que el 22-23 de febrero, si no me equivoco, e incluso para el mes de marzo. El juez también aprecia, como apreció la Fiscalía, indicios de delito y parece que este caso también acabará dando que hablar. Fuentes municipales confiaban en que se archivase pronto. El ayuntamiento, por ejemplo, no está personado en este caso, como si está personado en el primero, pero finalmente parece que no se va a archivar tan pronto y que siga adelante la investigación, y yo me temo que va a durar bastante y que la vamos a tener que explicar a la gente muy bien, todas las derivadas del caso de infraestructura para que la gente no se pierda. El 1 de marzo creo que es cuando toma esta declaración tanto Dorado como la ex coordinadora y como los empresarios que fueron detenidos hoy están en libertad con cargos. El número 4 en este caso, el de Rodríguez Laín. Sí, porque el primer caso de infraestructura se ha dividido en 6 piezas diferentes. 2 las lleva Rodríguez Laín en instrucción 4, otras 2 creo que han sido derivadas a instrucción 8, otras 2 creo, esto estoy hablando de memoria, en instrucción 7. Aparte está el caso de la amenaza por la obstrucción a la justicia, que eso lo va a tener que evaluar un nuevo juez, pero bueno, es un delito entre comillas menor en comparación con todo el caso de infraestructura. Y luego ya es una pieza muy distinta, que no tiene nada que ver con las anteriores, aunque sea de la misma área municipal, que esta que denunció el propio David Dorado, que decía que en alumbrado público durante los últimos 10 años hubo empresas que amañaban contratos con otro funcionario que también está imputado. Así que creo que nos esperan muchos años hablando del caso de infraestructura hasta que veamos su resolución. Vale, yo creo que a la instrucción le quedan un par de años en la parte más calentita y luego habrá que elaborar la instrucción y enviarla al juez que tenga que juzgarlo. O sea que años quedan para hablar de este asunto. Nos ha pasado bastante de la hora, sé que hasta aquí llegamos. Gracias, Alfonso, por tu visita, te espero el jueves que viene. Mucha más información en los periódicos, en la prensa digital, en la radio, la tele, como siempre, les invito a que sigan avanzando en la información. Nosotros seguimos hablando de esto mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.